Uruguay, ese país del Cono Sur que conocemos como uno de los más prósperos de América Latina, tuvo un origen singular. A diferencia de otros países de la región, no fue producto de una batalla de independencia, aunque sí fue el resultado del fin de una guerra. En este video te vamos a contar cómo surgió ese pequeño país en medio de dos gigantes de América Latina, Argentina y Brasil. Para comenzar a hablar del origen de Uruguay, tenemos que pensar en una manzana de la discordia y remontarnos a la primera mitad del siglo XIX. América Latina vivía el estallido independentista que comenzó en 1809 y en el sur de América, en mayo de 1810, comenzaba la Revolución del Río de la Plata, que marcaría el fin del poder colonial en esa región. Era una época de límites muy ambiguos y lo que serían futuras naciones o países estaban aún por definirse. Pero ya se comenzaban a perfilar dos gigantes en la región que se disputaban territorios, desatando una feroz rivalidad. De un lado, el Imperio de Brasil, y del otro, las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran parte de lo que en la época colonial fue el virreinato del Río de la Plata en la zona de lo que conocemos hoy como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Claro, Uruguay en ese momento estaba aún lejos de llamarse así. No existía como estado independiente, pero sí como un territorio conocido como la Banda Oriental por estar ubicado al oriente del río Uruguay y al norte del Río de la Plata, y que contaba con los estratégicos puertos de Montevideo y de Colonia, que eran clave en el comercio de toda la región. Tras la independencia de España, liderada en la Banda Oriental por José Artigas, se le comenzó a llamar la Provincia Oriental. Para Artigas, considerado el padre de la nacionalidad uruguaya, esta provincia debía ser parte de una liga federal junto con el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero con autonomía. Pero el plan de Artigas fracasó y en los años que siguieron, la Provincia Oriental se convirtió en un territorio en disputa, una especie de manzana de la discordia que llevó a la guerra. Primero cayó en dominio portugués y luego de Brasil, que terminó enfrentado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también las reclamaban. El 25 de agosto de 1825 se había firmado la Declaratoria de Independencia de Brasil y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata impulsada por orientales. Y en este punto intervino un actor clave, Inglaterra. Bueno, se preguntarán qué hacía Inglaterra en este conflicto del otro lado del Atlántico. Para eso hay que situarse en la época. España había perdido sus colonias y lógicamente poder en la región, mientras la corona inglesa ganaba terreno como beneficiaria del comercio que se generaba en el sur de América. Pero esta guerra por la provincia oriental le generaba muchos problemas a Gran Bretaña en plena revolución industrial. No solo no podía comprar materias primas, sino que no podía vender sus productos en el Río de la Plata ni en las zonas vecinas a las que accedía por la cuenca platense. Así que cuando las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil le pidieron una mediación en el conflicto, Inglaterra activó una de sus armas fundamentales para el dominio y la influencia en la época, la diplomacia. Y aquí les tengo que presentar a un personaje fundamental, Lord John Ponsonby, un irlandés representante de la corona británica que se convirtió en uno de los protagonistas de la negociación. Luego de varias propuestas fallidas de acuerdo, Ponsonby comienza a convencer a Inglaterra de que para poner fin a la discordia, la provincia oriental podría convertirse en un estado independiente. En varias cartas enviadas a Londres, resalta el espíritu independiente de los orientales y su capacidad para llevar adelante un proyecto de nación. Así, en agosto de 1828, como parte de la llamada Convención Preliminar de Paz, se declara la independencia de la Provincia Oriental. Pero curiosamente, en la reunión hubo representantes de las Provincias Unidas, también de Brasil, y diplomáticos ingleses, pero no orientales. Y esta es una de las razones fundamentales por las que este episodio ha sido cuestionado a lo largo de la historia. Hay algunas versiones que han llegado a decir que la provincia oriental, que hoy conocemos como Uruguay, fue una invención inglesa. Y lo cierto es que la corona británica se benefició del acceso a la cuenca platense tras la creación de Uruguay, mientras otras versiones insisten en que sí había una especie de semilla independentista en Uruguay que estaba aflorando en esta época. En realidad, la tesis más aceptada y compartida por varios historiadores se encuentra en un punto medio, en la que no habría podido darse el surgimiento de una nueva nación sin esa negociación de por medio, pero tampoco sin una aceptación de independencia por parte de los orientales.
orientales. Como sea, lo cierto es que nacía un estado al que por su localización y sobre todo por haber surgido de un enfrentamiento entre vecinos, muchos comenzaron a llamarle el estado tapón entre dos gigantes. Claro, ese sobrenombre no le gusta a todos y también genera desafectos. Para algunos es simplista porque resume el surgimiento de Uruguay a ese enfrentamiento entre las provincias unidas del Río de la Plata y Brasil. Otros utilizan metáforas similares, como la de algodón entre cristales, pero la idea que hay detrás es un poco la misma. Un estado creado para acolchonar o amortiguar la rivalidad entre esos dos gigantes y poner fin a su discordia territorial. Esta fue la primera condición política, geográfica y social que marcó al país, que se terminó fundando con apenas 70.000 habitantes. Pero para algunos historiadores, ese papel mediador de Uruguay entre estos vecinos gigantes y bastante inestables, y que estuvo al origen de su existencia, se ha convertido casi en una profesión para el país, que ha vivido entre esa pugna de hegemonías sin asociarse con ninguna de ellas. Pero hasta ahora hemos hablado de la banda, de la provincia o del estado oriental. Se preguntarán cómo llegamos entonces al nombre de Uruguay. El día en que se juró la primera constitución, el 18 de julio de 1830, se le llamó por primera vez Estado Oriental de Uruguay, por el río Uruguay que define su territorio. La teoría más aceptada dice que Uruguay viene del idioma guaraní y se puede traducir como el río de los pájaros pintados. Así, la historia del surgimiento de Uruguay nos muestra un proceso largo de conformación y con muchas versiones e interpretaciones de cómo fue ese momento, y que, como nos dijo un historiador, la creación de ese estado independiente al oriente del río Uruguay terminó siendo el éxito de algunos